Bien, qué pena ahí que se había cortado, pero bueno, ya se solucionó. Primera pregunta. Entonces, la primera pregunta yo quería abordar eso. ¿Cómo así que el Espíritu Santo asistió a Jesús en su etapa más crítica como humano, como verdaderamente hombre? ¿Qué pensa? Bueno, aquí Tobias dio la primera respuesta. Toby, tú que dejaste ahí la respuesta en el chat, ¿qué fue lo que reflexionaste? ¿Me puedes compartir un poco? Bueno, más o menos Dios asistió a Jesús, el Espíritu Santo asistió a Jesús en el sentido de que, además de quién era Él, el Hijo de Dios, evidentemente yo decía que Jesús siempre estuvo en el control de sus emociones, desde su arresto hasta su crucifixión, de una forma increíble, de tal forma que los que los rodeaban se sorprendían de esa tranquilidad. Mm, Y siempre frente a las acusaciones, cuando le decían mentiras, él jamás contestó nada, siempre estuvo tranquilo, siempre estuvo quieto, no se alteró, no mostraba nerviosismo, me imagino yo que era una tranquilidad tal que realmente sorprendía a quienes lo rodeaban, incluso al mismo Pilato, al verlo tan tranquilo. Y la única respuesta que él daba era con respecto a su deidad. Cuando le preguntaban si era el Hijo de Dios, él contestaba, como que él contestaba cuando hablaban la verdad, cuando le tiraban mentiras, él permanecía en silencio. Y, y, y en verdad digo, el temple que se puede desarrollar en su misión a Dios es increíble. Yo creo que así como él logró en su humanidad permanecer con esa tranquilidad, yo creo que nosotros, los seres humanos, podríamos llegar a ese nivel, pero como producto de una entrega, ¿no? De un sometimiento a Dios. Creo que la única forma de adquirir inteligencia emocional es en obediencia, en sintonía ¿cómo es? Y teniendo a Dios como centro, ¿no? En esa asociación con Dios. Bueno, yo sé que en mi experiencia, uno lo vive por experiencia, porque cuando uno está orando, uno tiene otra paciencia con los hijos, con la mm. familia, con los problemas, uno es otro, ¿no? Que a veces cuando a veces tenemos esos periodos bajos, mi señora me dice, anda a orar porque no te aguantas ni vos. Este, uno orando es otra persona. Entonces creo que la relación con Dios desarrolla esa entereza de carácter, ¿no? Ah, es lo que Marvin decía en su video ahí, como una llenura del Espíritu Santo. O sea, entonces el Espíritu Santo nos asiste para nuestras emociones. Yo creo que hay mucha gente en internet haciendo muchas cosas que uno dice, pero si sabe tanto de teología, ¿por qué hace ese tipo de cosas? Y yo no creo que no sean cristianos, sino que más bien están un poquito como confundidos, ¿verdad? O es lo guía la carta en uno y no el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:1. Puede pasar eso, que uno está en un área, en un momento de su vida en que no está guiado por el Espíritu Santo, sino por la carne. Pablo. Hola, sí, yo quería retomar cabal ese punto de la oración porque a mí me gusta hablar mucho de esto con mi papá y hoy hablando de ese tema, recordábamos Lucas 22:44, que es cuando Jesús está en el Getsemaní y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y creo que eso es importante porque nosotros nos poníamos a pensar, o sea, mientras mayor era el sufrimiento de Jesús, mientras mayor eran la prueba, y nosotros aún nos imaginamos, probablemente ese era el momento en el cual, de todos los momentos en los cuales él había sido tentado, creo que era el más fuerte, porque era literalmente dejarlo todo, o sea, dejar durante todo lo que durante todo su ministerio había trabajado, porque era tal el sufrimiento lo que le iba a venir, y él, en vez de ceder a sus emociones, decide orar. Y mientras mayor y más intenso era esa emoción, esa agonía, él más intensamente oraba. Y creo que eso es algo clave. Y ahí es cuando realmente podemos ver la manifestación del Espíritu Santo y de ese poder eh, que Pablo se refiere cuando dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, en esos momentos de oración, y en el propio libro se menciona, o sea, Jesús pasaba noches enteras orando,
y probablemente eso era lo que realmente lo ayudaba a mantenerse en sintonía con el Padre y, y lo que lo ayudaba a que en medio de las pruebas, porque probablemente era todos los días de que él era tentado, y es que yo bromeo mucho con eso. Yo probablemente en el lugar de Jesús, la primera vez que me hubieran buscado solo por interés, que muchas veces le pasó a Jesús, que solo buscaban por interés, como cuando, por ejemplo, él multiplicó los panes y los peces al día siguiente, todos iban buscándolo para ver más milagros, ¿va? Y yo probablemente ahí, de hecho, hasta aquí llegué ya. Aquí se acabó todo, esta gente no me quiere, mejor me voy. Como lo dice Mm. el propio apóstol Juan, o sea, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, realmente pasar por todo eso y en ningún momento haber tirado la toalla, como decimos, sino haber seguido y seguido luchando por nosotros. O sea, eso realmente, la oración fijo tuvo que haber sido algo fundamental ahí y es lo que realmente le hubiera ayudado a que en medio de las pruebas, de decir hasta aquí, él hubiera dicho, él no hubiera seguido y hubiera seguido hasta la muerte y muerte por cruz, diría Pablo. Amén. Hoy está bien evangélico, este tipo nos evangelizó hoy, nos predicó hoy el Pablo. Oscar, Pero era necesaria la ayuda del Espíritu Santo porque en su humanidad Jesús pensó botar la toalla y lo muestran los evangelios. O sea, sabiendo, sabiendo el gozo que lo esperaba, como dice, como hace énfasis Alejandra, él de todas maneras, si me permiten la palabra, estaba tratando de negociar con el Padre porque sus emociones lo estaban torturando. Sí, o sea, él llegó a sentir eso. Entonces, era necesaria la ayuda del Espíritu Santo porque, leo aquí textualmente en la página 56, dice, Jesús nos muestra cómo luce una vida guiada por deseos que agradan a Dios, a pesar de lo que nuestras emociones puedan demandar. A Jesús le estaba demandando esa emoción, el dejar todo atrás, pero el gozo que él sabía que venía ese gozo eh, cuando cumpliera el plan de salvación, era mucho más grande que lo que esas emociones demandaban y el terror de lo que se venía en la cruz. Pero el Espíritu Santo le permitió, lo guió para que hiciera lo que agradaba a Dios. Él sabía que la voluntad de Dios era para lo que él venía. Reflexiono eso, reflexiono que es un ejemplo para nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo y como dice Alejandra también más adelante, Jesús quiere compartir ese gozo con nosotros para que cuando vengan esas pruebas que no se comparan con las de él, en ningún caso, ninguna tentación será más alta de la que podemos soportar, pues el Espíritu Santo también nos puede asistir a nosotros. ok. ¿Qué tal salir a decir eso en redes sociales hoy? No, Jesús, lo tentaron y él sufrió complicado, ¿no? Hoy casi uno no puede salir a decir casi nada. Nelson, quiero escucharte, Nelson. Vas a salir con algo raro, Nelson. No, no, pues en realidad me gustó mucho el enfoque de estos capítulos porque dan mucha importancia a las emociones, ¿cierto? Dan mucha importancia Ujú. a gestionarlas bien y cómo ellas nos llevan en realidad pues a conectar más con el Padre, ¿cierto? A estar más cerca de Él, a aprender a que nos lleven más a deleitarnos en Él, a darle gloria a su nombre a través de las emociones, pero siempre como que noto que nos lleva el libro a que el fin principal es hacer la voluntad de Dios y las emociones a veces interfieren allí. Entonces eso es precisamente lo que me llama la atención de este momento porque hay momentos donde hay que negar las emociones, donde hay que hacerlas a un lado. Y es lo que Jesús tuvo que hacer en ese momento de dificultad. Él sabía que sus emociones lo estaban haciendo sufrir, lo estaban queriendo hacer salir corriendo, ¿cierto? Como muchas veces nos pasa cuando tenemos un momento difícil, una prueba, o es más, cuando sabemos que lo correcto
es hacer algo, pero nuestra emoción no quiere que vayamos por ese camino. Nuestra emoción nos está llevando precisamente a lo contrario. Pero por cumplir la voluntad de Dios hay que hacer a un lado las emociones y ahí es donde entra el Espíritu Santo, porque humanamente nuestra tendencia no va para allá. Nosotros somos egoístas, nosotros somos iracundos, nosotros somos personas que pensamos solo en nuestro propio beneficio, en hacer nuestra propia voluntad. Pero cuando tenemos una voluntad superior, como la voluntad de Dios, que choca de pronto con nuestra naturaleza caída, solamente el Espíritu Santo es el que nos puede llenar de fortaleza para negar las emociones. Una parte del libro habla de validarlas. Yo siempre había creído que validar las emociones era aceptarlas, pero no necesariamente. Según lo que dice el libro, validar significa entender que estamos teniendo esas emociones y que es normal tenerlas como seres humanos, pero que pueden ser aceptadas o pueden ser rechazadas, pueden ser corregidas. Y creo que ese es el caso aquí Excelente. precisamente donde el Espíritu Santo entra. El Espíritu Santo, hay momentos donde tiene que entrar a corregir esa emoción, a darnos la fuerza para que la neguemos, ¿sí? Para que la hagamos a un lado porque no está yendo en la misma dirección de la voluntad del Padre. Tú usas una expresión negar. ¿Por qué usas negar la emoción? Mm, ¿Qué quieres comunicar con negar la emoción? ¿O qué reflexionas? Claro, cuando digo negar la emoción, no es que no esté, más bien me refiero como a que no debemos seguirla, no debemos dejarnos llevar por ella, más bien a eso es lo que Eso es lo que quieres quiero dar a comunicar. entender, Ok, sí. ahora sí. Sí, porque el libro dice no las desperdicies, Ujú, sino ujú. más bien es como encauzarlas, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el estoicismo. Está muy de moda. Hace como un par de años yo veo que cristianos estoicos, estoicos por acá, páginas de memes estoicos. Y yo digo, pero si el estoicismo busca eso, suprimir tus emociones, pero el cristianismo no te dice que las suprimas, sino que las conduzcas como Cristo lo haría. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, no es que no lloremos, no es que no sintamos dolor, no es que muere un familiar y entonces, no, eso me afecta, lo voy a suprimir, lo voy a negar. No, 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 lloro y lloro con los que lloran. Entonces, como encauzarla de manera correcta. Es como lo que el cristianismo nos dice y nos promete que Él estará con nosotros y entre nosotros y en nosotros para apoyar. Entonces, el cristianismo no es yo suprimo, yo niego o simplemente hago que la emoción no está ahí, sino el Señor está conmigo en medio de y yo puedo glorificar a Dios en medio de mis desafíos emocionales, en mi emotividad, ¿verdad? Mike, Eh, Miras que a mí me encanta cómo está planteada la pregunta, de hecho, porque dice eh, en su etapa más crítica, o sea que si entender que Jesús fue asistido por el Espíritu Santo en su etapa más crítica, me lleva a pensar que antes de las etapas críticas, de las crisis que enfrentamos, ¿verdad? O de las situaciones que tengamos donde vayamos a aplicar, como cuando aplicamos conocimiento, aplicamos emociones, había una relación ahí ya establecida. Y yo cuando leía el libro, lo que nos tocaba, pensaba en ese entrenador personal, al Espíritu Santo, verlo como mi entrenador personal. Y en Hebreos 5:7 que lo menciona el libro, dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. O sea, hay una relación y es lo que me gusta, entender y nos vuelven ¿verdad? A meter acá en nuestro corazón, en nuestra mente las disciplinas espirituales, necesitamos del Espíritu Santo. Jesús es un libro que existe por ahí, se me va el autor. Eh, me enseñó a mí de que Jesús quiere que nosotros lo necesitemos todos los días, ¿verdad?
Él quiere que lo necesitamos y yo realmente pienso que sí, lo necesitamos todos los días, ¿verdad? Para enfrentar nuestra vida y enfrentar las situaciones críticas, las situaciones fáciles, cualquiera que sea, y poder manejar las emociones de acuerdo a eso, pero a través de su Espíritu Santo. Entonces me encanta verlo, me encantó verlo como un entrenador personal donde obviamente necesito tener esa relación personal con el Espíritu Santo para que cuando venga esas ganas de bajarme de la cruz, ¿verdad? Que dice, como decía Nelson, creo, ¿verdad? Que tal vez Jesús o el que habló anteriormente, perdón, que quiso renunciar, quiso dejar, ¿verdad? Tirar tal vez la toalla y negociar. Pues cuando a nosotros nos pase eso, pues si Jesús negoció algo ahí, pues salió vencedor porque él estaba, ¿verdad? Con ese propósito en la mira, era estar a la diestra de su Padre, pues que nosotros también en el momento crítico nos recordemos que tenemos al Espíritu Santo y vencer, ¿verdad? Salimos ¿cómo es? Pasó esa ola altísima y cuando ya vimos que pasó la ola, lo vemos allá de lejos, donde, uy, ya qué dicha, ya pasó esa ola en medio del mar, ¿verdad? Y se siente tan vencedor, tan triunfador uno cuando venció la tentación, cuando pasó alguna situación. Eso es lo que me deja al Espíritu Santo Brutal. como mi entrenador personal. Wow, qué lindo eso. Ahí está el título de un sermón. El Espíritu Santo como mi entrenador personal. Maravilloso, me encanta. Quiero que vayan un momentico a la página 58 en sus libros, si los tienen a la mano. Vamos a leer algo. Página 58. Ese es más americano, Rose. El IAS, nuestro coaching. Página 58, 1, 2, tercera línea, que empieza por la palabra pero. Tercera párrafo, perdón, pero. Vamos a leerlo todos ahí. Pero, dice ahí. ¿Están todos ya? Sí. Si no, no tienes ahí a la mano, escúchame con atención, dice. Pero, ¿quién ha conocido la mente y el corazón de Jesús? ¿Quién pudo haberle dicho, entiendo lo que estás pasando, yo también lo he vivido? Podemos imaginar la tremenda soledad que este hombre pudo haber experimentado porque, como dijo Juan, uno de sus discípulos más cercanos, el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Qué pudo haber sentido el Señor, siendo el creador de todo lo visible y lo invisible, al ser hecho hombre? ¿Cuánta soledad enfrentó Jesús? Nadie en esta tierra ha experimentado o podría imaginar una soledad de este tipo. Y quiero que vayamos un momentico, y aquí se los voy a compartir en pantalla, al pasaje de Lucas, donde está esta situación. Subrayé unas cositas interesantes acá para que lo reflexionemos. Y saliendo se fue como solía, esto es importante, como solía, ¿verdad? Al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padres, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino Jesús a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Yo diría, ¿por qué chatean tanto? Levántense y pónganse a leer el libro. Entonces me puse a hacer una investigación cortita aquí rapidito de algunos artículos científicos acerca del tema de sudar sangre que se llama hematohidrosis. Y encontré uno bien interesante por acá que dice que los hallazgos sugieren una fragilidad en los vasos sanguíneos y que bajo condiciones de estrés tienden a romperse fácilmente, ocasionando la liberación de sangre. Y busqué una fotico, y miren más o menos cómo se ve eso. O sea, cómo se ve que una persona sude sangre. Imagínate el nivel que es de estrés, de angustia, como ahorita nos explicaba
El hermanito aquí decía, o sea, si Jesús pasó tentación, no lo podemos entender como Dios es tentado, eso es un misterio de la revelación, pero ¿y si nosotros simplemente ponemos la mente de un humano tratando de comprender lo que el Señor nos quiso mostrar? El Señor sudó sangre. Literal lo dice la Biblia tácitamente, sudó sangre. Imagínense el Señor en esa madrugada, sudando sangre, angustiado, solo, iba a enfrentar el pecado de toda la humanidad sobre su espalda. Tuvo que sí o sí ser asistido por un ángel, un ser divino, por el mismo Espíritu Santo. Tremendo. Alice, Yo estoy aquí un poco rayada, es una pregunta más que un aporte. ¿Tenía Jesús recuerdos de, de su vida, es decir, de su vida en el cielo? O sea, sabía, no sé si me estoy explicando, sí, o sí, él te tuvo entiendo. que aprender, o sea, creerse lo que le dijo María, eres el Hijo de Dios, eres el Salvador, o él, ¿me explico? No sé, o sea, tenía Sí, sí, recuerdos de, sabía sí. quién era porque se acordaba de quién era, o es que eso me raya mucho porque eso cambiaría todo el panorama de, de la No lo situación. cambia, o sea, Dios es y Jesús es, no lo cambia, pero a nosotros sí nos cambia. ¿Qué días una publicación la hizo Cristian? Cristian Anco hizo una publicación ahí y ahí nos armamos en un debate en School. Cristian, ¿tú te acuerdas? ¿Puedes explicarle a Alice qué pasó ahí? Al fin, ¿qué fue lo que resolvimos nosotros? ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Oiga, Cristian está siguiendo los consejos de Lau. Mira cómo se ve todo profesional el hombre. No te escuchamos. Problemas técnicos. Micrófono ese de $2000. No te escuchamos. De pronto tienes mal configurado. Mira a ver la entrada y en No se audio. escucha ahí un poco mejor. Buah, ese chucha costoso, varón. Por ahí. Ahí se me escucha mejor. Ahí no se escucha como de micrófono de $2. Sí, es que no he podido configurar bien el micrófono. Tranqui. ¿Se está Eh, adecuando usted? sí, sí, me moví de Ok, lugar. listo. Pero no me recuerdo la publicación, porque en verdad tuvimos varias No, publicaciones. no, yo, Pero yo ¿cuál de pudiera dar un todas? pas, yo pudiera darte un pase gol ahí para que te La de- lucieras hoy. No, hermano. Bueno, por temas de tiempo voy concluyendo. Yo sí recuerdo que tú preguntaste si Jesús, ¿cuándo supo que Jesús era Dios? Ah, ok, sí, sí. Ajá. Y reflexionábamos y yo recuerdo haber leído es un libro de cristología, que no era tanto de cristología, sino era como, sí, como de Jesús. Yo no he profundizado el asunto, pero si mal no recuerdo, Jesús fue entendiendo que Él era Dios de manera progresiva. Eso es lo que dicen la mayoría de ortodoxos. Tiene mucho sentido con el relato. Por eso cuando él es niño, mira, estoy haciendo los negocios de mi padre, él fue creciendo, fue entendiendo el ministerio, fue entendiendo la hora. Entonces, como que es lo más cerca. La Biblia realmente no lo revela tácitamente, pero es como lo que nosotros podemos ir entendiendo. Eh, Señora, aún no es mi hora. Como que él fue entendiendo su ministerio, así como cuando nosotros vamos entendiendo nuestro llamado. Entonces, eso es más o menos lo que la ortodoxia, concilios como el concilio niceno, más o menos establecieron. Entonces, Alice, creo que eso responde a tu pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo fue que fue tu pregunta? Sí, era exactamente eso. Si él tenía recuerdos, o sea, sabía Ah, sí, él que era tenía Dios, me recuerdo. acuerdo de cuando yo era Dios, o él tuvo que Ujú. aprender a confiar lo que se le iba mostrando, ¿no? Es decir, nació eh, sin los recuerdos ¿no? De soy Dios y María le dijo, mira, eres el Salvador del mundo y todo lo que comenzó a vivir con Dios como su padre, ¿no? Esa era la pregunta. Tremendo, Gracias. tremendo. Sí, por ahí va la cosa, como que Jesús fue entendiendo, fue bautizado con el Espíritu Santo por Pablo, inicia su ministerio a sus 30 años, 33, 30, y em, él va entendiendo que tiene un plan y él va negociando con el Señor, o sea,
fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No podemos decir 100% hombre, 100% Dios, porque da 200, no tiene sentido lógico. El concepto niceno es verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios. El milagro de la encarnación. Qué tremendo, tremendo. En doctrinas fundamentales vamos a profundizar eso con unas lecturas ahí de cristología que les estoy preparando. Jonathan, Pues sigo perdón, leyendo y preparándoles esos PDFs. perdón, Oscar. porque es que en Hebreos dice por el gozo que le esperaba, o sea, él lo fue conociendo, según lo que tú dices, después, o él lo sabía cuando estaban los asuntos de su padre cuando se escapó de niño. No, yo creo que ahí, como está esa época oscura, no podría ayudarte una respuesta definitiva. E imagino que él fue entendiendo, es lo que pues la mayoría dice. Por ejemplo, Miguel Núñez en su libro Jesús lo dice, Wayne Grudem en su teología sistemática tiene la misma postura. Millard Erickson dice exactamente lo mismo. Fue entendiendo, pero en esa época nosotros ni le agreguemos ni le quitemos porque estamos diciendo más de lo que la Biblia dice. Y como dice Pablo en 1 Corintios, aprendan a decir lo que no diga, no aprendan a hablar más de lo que la Escritura dice, lo que dice Pablo. Entonces uno es mejor dejarlo ahí. Pero es un misterio, o sea, la encarnación es un misterio. Yo me imagino que aquí la gente que escuchó esto por primera vez tiene que estar chocando cables, ¿verdad? Pero es lo que es. Cristo entre nosotros, Dios en la tierra. Por eso mucha gente que estudia teología durante años comienza a estudiar su doctrina y dice, upa, aquí tengo que creerme ciertos dogmas. O sea, creer que Jesús es Dios es un dogma. Y yo creo que es una creencia que el Espíritu Santo revela. Porque si tú te pones a entender a Cristo como Dios, va a ser un poquito complicado. Mm. Ahí se agarran los judaizantes, las sectas. ¿Ves? A medida que tú te vas entrando en tu teología. Es por eso que mucha gente es como reacia a la teología. Porque quizás tienen experiencia de gente que se puso a estudiar y no lo intelectualizó demasiado y no creyó. Se apartó de la fe, se dio cuenta de que no creía en eso. Entonces, por eso mucha gente en Latinoamérica es reacia, a eso. Estudian teología y pierden la fe, ¿eh? Porque no aceptan esas creencias. Es un dogma. Cris. Bueno, solamente decir lo que está ahí. Yo me atrevería también a creer, yo sé que se tiene esa postura, que Jesús siempre tuvo la plenitud de ser Dios desde su infancia, de su niñez. Porque me pongo Mm. a pensar y decir, si en algún momento de la historia el creador, Jesucristo, no tuvo algunas facultades divinas, como que si hubiese un paréntesis en la historia y que Jesús en su niñez no tenía las facultades divinas, sino que fue conociéndolas, ¿no? Bueno, eso es una duda. eh, pero a mí me pareciera que desde niño él siempre tuvo las facultades todas, de su plenitud, de su deidad, y bueno, las fue manifestando conforme iba creciendo en sabiduría y en conocimiento, pero sobre todo humano, no divino. Bueno, Hay un concepto, em, no me acuerdo ahora, hay un concepto em, que leí eso hace mucho. Ahorita le he hecho una buscadita muy rápido ahí. Hay un concepto de algunos pensadores, por ejemplo, William Lane Craig sostiene que Jesús, de cierta manera, en algunos momentos activaba y desactivaba su divinidad. Es que no me acuerdo ahora la postura. Algunos decían que era netamente divino, pero entonces el relato bíblico nos muestra que era verdaderamente hombre y padeció cosas de hombre. Entonces, sí, ahorita busco el concepto mientras les voy haciendo algunas preguntas. Ahora, en consonancia con esta pregunta que yo vengo haciendo, voy a dar un saltico porque ya reflexionamos la 2 también. Voy a dar un pequeño saltico a la 3. A ver, dice aquí. mm, Esta pregunta es un poquito técnica, ¿no? ¿Qué distingues entre santidad posicional y santidad progresiva? Camilo, leyó. Si alcanzó esta semana. Sí, sí leí, sí leí, sí leí. Lo veo como muy calladito, me preocupa.
No, sí lo leí, pero creo que le tengo que dar una segunda leída al capítulo, Ok. sobre todo en un capítulo, por ejemplo, ahora con esta pregunta que me acabas de hacer, sí, sí me acuerdo perfectamente del concepto de santidad progresiva, pero el otro no me acuerdo, tendría que buscarlo en el texto, ¿no? Ujú. Santidad posicional, ¿Qué dijiste. página está eso? ¿Alguien me ayuda? No me acuerdo si alguien lo rayó. Ah, sí, es 74. en el 74. 74. Ahí es santidad posicional. Ahí está. La que está una nota al pie. La que se adquiere en el momento que se cree y se obedece en el Evangelio de Cristo. Ok. No la recordaba que estaba en una nota al pie. Entonces, Ujú. como que no leí la nota al pie, ¿vale? Entonces, bueno, Hay que leer las entonces, notas al pie. De este libro hay que leer las notas al pie. Por eso a mí me gusta cuando los autores ponen las notas al pie, porque es que uno puede leerlas. claro, claro, entonces, pero sí, creo que el concepto, que estoy leyendo la nota al pie y se entiende bastante bien, ¿no? En el momento que uno se vuelve creyente, uno adquiere una santidad propia, pues me imagino cuando el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, Ujú. por efecto de nuestra conversión al cristianismo, y hay una especie de santidad, ya empezamos a rechazar el pecado, a no querer comulgar con el pecado, pero luego Alejandra hace una explicación muy detallada del tema de la santidad progresiva, como que al principio de pronto en la vida cristiana todavía estamos de pronto con algunos malos hábitos, con algunos pecados que no hemos dejado atrás, porque por supuesto hay muchos pecados que son difíciles de desarraigarse de ellos completamente, es un proceso que puede durar muchos años para algunas personas y hay que ir desarraigando, o sea, hasta llegar a un punto en el cual es una duda que tengo yo personal en este momento en mi camino en la fe y aprovecho para preguntarla. Veo que algunos tienen unas posturas, no sé si es una postura general o es una postura de algunas personas específicas, y creo que son calvinistas los que tienen esa postura de que los que realmente tienen el Espíritu Santo como que no pecan, o de pronto sí pecan, pero no son pecados graves, o no sé cómo es el cuento, ¿no? Pero me pareció mucho más sensata la explicación de Alejandra, al decir de la santidad progresiva, de que bueno, va a llegar un momento en el cual de pronto podemos pecar, pues ya no va a ser con mucha frecuencia, y estamos más propicios a arrepentirnos, es lo que yo entendí, ¿no? Arrepentirnos y reconocer el pecado en el caso de que lo cometamos, pero en general, pues ya rechazamos más el pecado. Creo yo que ese es el punto que queremos llegar, ¿no? Pero mientras llegamos allá, pues siempre vamos a pecar con cierta frecuencia, solo que y vamos a ir como que reduciendo el pecado, algo así, ¿no? De forma progresiva, entiendo yo. Pero no sé hasta qué punto es cierto de que hay personas que literal como que no pecan o algo, no entendí eso, ¿no? Como que Ok, no sé qué posición es esta exactamente. ok. Gina, ahorita lo puedo aclarar. Gina. Este, bueno, básicamente lo dijeron, lo de las posicionales que ya, como ya Cristo murió, Dios nos mira a través de su Hijo. Por lo tanto, esa santidad es posicional que Cristo ya ganó en la cruz. O sea, ¿cómo se llama la otra? La progresiva realmente es hasta que Cristo venga, ¿sabes? Donde nuestro carácter va siendo formado, donde, como dice la Biblia, menguo yo para que crezca Él, y eso es progresivo, porque tenemos un orgullo, una personalidad, no es fácil, pero en ese transcurrir hasta que Cristo venga, es que está esa santidad progresiva. Entonces, no es que no pecamos, es que simplemente es como que cuando tenemos más intimidad con el Espíritu Santo, cuando pecamos hay algo que te dice, óyeme, esto no estuvo bien. Entonces ahí vamos Mm. al Señor y vamos, es progresivo, o sea, no es que no pecamos, es que el Espíritu Santo, al tener más intimidad con Él, estamos siendo más conscientes de lo que hacemos. No es como que estamos como algunas personas hacen las cosas y es como que no hice nada, no, tenemos un Espíritu Santo que me redarguye en cada momento. Amén. Excelente, Gina. Steven, Hola, me escucho. sí, se escucha bien. Pues concuerdo con lo que han dicho tanto Gina como Camilo. Y pues para agregar por ahí, yo siento que el tema de la santidad y de ser santo como que ha sido como algo hasta de no tocar, incluso dentro de la misma iglesia. Y también está mucho esa frase de no, ni que yo fuera santo o algo así. Pero cuando uno lee la escritura se da cuenta de que ya somos santos de manera posicional y cuando ya
como que vamos con la santidad progresiva, que es ese crecimiento en el espíritu, que viene acompañado porque pues no se crece de la noche a la mañana, sino que de la lectura de la palabra, de la oración, de la comunión directa con Dios y de menguar nosotros para que crezca el espíritu dentro de nosotros, pues ahí es donde esa santidad progresiva va surgiendo efecto y no es como que no pequemos, pero tampoco nos deleitamos en ese pecado y conforme vamos conociendo más de la palabra, conforme vamos conociendo más el corazón y a Cristo como tal, pues entonces vamos conociendo y haciendo conciencia de esos pecados que tal vez teníamos ocultos y no sabíamos que estábamos cometiendo. Sí, saben, bueno, le doy la palabra a Mike y amplío un poquito yo ahí. Mike. Sí, gracias. Conseguí dos versículos acá. Hebreos 10:10, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y el otro, segunda de Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria. Entonces yo lo veo así, tal vez ahí perdonen la analogía, lo veo tal vez, no sé, como en el mundo de los negocios o cosas así, la santidad posicional la veo como un proyecto. Tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. O sea, un inicio y un final. Porque todos empezamos ahí, pero llega un momento donde tiene que terminar esa santidad posicional. Es lo que me recuerda la leche. Se recuerda que éramos niños y nos daban leche, pero crecimos y necesitábamos empezar a comer carne. Entonces ya ahí es donde paso yo a verlo como la santidad progresiva, ya como una operación, no tanto como un proyecto, sino como una producción, con mejora continua. Y ese no tiene fecha de final porque la fecha de final diría que es el día de la perfección, es decir, hasta que lleguemos a su presencia, ¿verdad? Y que seamos perfectos con Él, porque no vamos a alcanzar la perfección, pero vamos a estar en progreso ahí, mejora continua, ¿verdad? Y ahora alimentándonos de carne. Tal vez así lo entiendo yo y haciendo un poco esa analogía. Excelente. Yo quisiera proponer otra más. Ah, pero viene Rosy. En la mano arriba, bastante gente. Me Sí, encanta yo también escucharla. lo asocié con una analogía en el sentido de la adopción. Yo lo vi como la Ujú. posicional cuando ya llegamos a la fe, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ahí ya tenemos, ya somos parte de una familia. Entramos a la familia de Cristo y la progresiva es cuando vamos aprendiendo a cómo a comportarnos conforme a la familia en que estamos. Así lo veo, o sea, Mm. y aprendiendo a las costumbres, yo lo veo en el caso cercano en mi familia, con mi hermana menor, y claro, ella llegó a la familia y tiene un apellido distinto al que tenía antes, y ahora ella tiene que aprender nuestras costumbres, a ser aclanados como somos nosotros, lo que, Mm. en definitiva, a identificarse con nuestro apellido, ¿me entiendes? Entonces nosotros vamos aprendiendo a identificarnos en la familia de Cristo, de la que ya somos parte. Y cuando lleguemos ahí Mm. al abrazo de Jesucristo, va a decir, ya, ahora sí nos va a dar el título y el certificado de nacimiento nuevo de la familia. Eso. Oscar. Bueno, de la posicional, se me viene a la mente Romanos 8:30, aquí lo encontré, cuando dice que Jesús nos puso en la relación correcta con el Padre. Mm. A eso es, más todo lo que han dicho, santificación posicional. Y ahora, progresiva, yo quiero ir desde lo que propone a Alejandra, desde lo particular a lo general, y es que ella dice que los motivadores de la obediencia son la alegría y el gozo. Pero para poder tener la alegría y el gozo de amar a Dios, hay que tener una cercanía con Él. Y esto requiere un componente relacional, así como el ejemplo típico de, pues para yo tener un amigo o para tener a mi esposa, pues primero tuvimos que tener una cercanía, conocernos, escucharnos. Y eso es lo que ella propone como santificación progresiva. Dice, la santidad es una relación con Dios cada vez más cercana. Y esa cercanía, dice, estamos hablando de una cercanía semejante a la de un mejor amigo. Entre más cerca estamos de Dios, más crecen nuestras acciones y comportamientos de bondad. Si estamos cerca de Dios, más vamos a querer obedecerlo y nuestros motivadores van a ser la alegría y el gozo del corazón.
del que habla Alejandra allí. Excelente. Ay, Jonathan, Bueno, creo que perdón, te escuchamos, Karen. tengo muy mala voz, voy a hablar muy bajito, pero es que en El Príncipe Caspian, C.S. Lewis hace un diálogo entre Aslan y Lucy, y Aslan Lucy le dice a Aslan, estás mucho más grande, y le dice Aslan a Lucy, es porque tú has crecido. Y ella le dice, no es porque tú eres más grande. Y Aslan le vuelve a decir, no, no lo soy, es porque cada año que tú crezcas más, me vas a encontrar más grande. No sé si alguien ha leído el libro de Una vida centrada en el Evangelio, pero esto es lo que dice. Esta gráfica de la cruz, de cómo llegamos y vemos la santidad de Cristo, o sea, ya estamos en Él, pero vemos pequeña la cruz porque apenas hemos llegado. Mientras más nos vamos relacionando, mientras más vamos creciendo en Él, vamos viendo más grande su santidad, pero también vamos viendo realmente qué tan pecadores somos. O sea, al principio es como una percepción de nuestro pecado no tan clara. Bueno, sí, pequé, perdón, pero cuando más me acerco a su santidad, más entiendo que yo necesitaba a Cristo, que no había forma de yo acercarme a este Dios tan santo, porque nunca voy a cumplir el estándar. Y esa es la santidad progresiva. Por eso me gusta esta frase de El Príncipe Caspian, porque es lo que le está diciendo Lucy. Te veo más grande. Y Aslan le dice, es porque estás más grande tú. Yo siempre he sido este mismo, pero tú estás más grande. Entonces, me ves más grande. Cada que crecemos en el Señor, vemos al Señor realmente como es. Eso nos lleva a amarlo y entregar nuestra vida diferente al Señor. Obedecemos por amor, ya no por obtener algo, etcétera. Ya no voy a hablar más porque pues ahora sí me voy a quedar sin voz. Te Y desgastas. gracias por la Pero paciencia, amigos. gracias por el esfuerzo que acabas de hacer para bendecir. Tremenda esa cita. Yo no recuerdo haber leído eso, pero está hermosa esa analogía. Karen, yo creo que ya es hora que vayas a comiences a escribir ya. Pablo, buenísimo. Esas citas, buenísimas. Sí, justamente hay algo que quería mencionar que se me vino ahorita a la mente con lo que mencionaron, y es eso de, a mí me sorprende siempre que estudio sobre la santidad de Dios, me termina sorprendiendo, porque cuando Dios te toca, tú estando, digámoslo así, cuando la santidad de Dios entra en contacto con algo impuro, la santidad no se vuelve impura, sino que al contrario, esa santidad santifica al ser humano. Y me encanta porque eso, o sea, yo siempre lo he visto de esta forma, como cuando uno entra en contacto con la santidad de Dios, o sea, cuando uno entra en la presencia de ese Dios santo, o sea, lo único que despierta en ti, el deseo que uno despierta es de esa santidad. O sea, tu única reacción mientras más en contacto te mantienes con ese Dios santo es desear ser cada vez más santo, porque ese es el efecto de la santidad de Dios. Y, y siempre me encantan varios ejemplos. Hay uno en específico que me encanta siempre meditar, y es cuando Isaías tiene la visión en Isaías 6. A mí me encanta utilizar ese ejemplo porque me ha impactado tanto, porque es Isaías estando en la presencia, en esa visión, en la presencia de Dios, y él sabe que no es puro, que no es digno de estar ahí, y cae de rodillas y viene y le ponen si no estoy mal, es el carbón encendido. Sí, es el carbón encendido que les ponen en sus labios, que los santifica. E inmediatamente después de esa santificación, Dios pregunta, bueno, pregunta, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá en pos de nosotros? E Isaías inmediatamente responde, heme aquí, envíame a mí, porque él, yo lo he visto de esa forma, él ha reconocido la obra santificadora que Dios acaba de hacer en su vida. Él reconoció que él debía en ese momento estar ahí y morir, y no lo hizo. Dios no solo evita que muere, sino que lo santifica, y él como respuesta dice, heme aquí.
Y ese M aquí implica una continua santificación por parte de Isaías. Implica una continuamente estar apartado para esa misión sin importar el costo que va a tener. Y vaya si no tenía un gran costo la misión de Isaías. O sea, esa misión que vemos durante todo el libro de Isaías no fue cosa pequeña, pero él estaba dispuesto por lo que él había experimentado ahí. Entonces es una santidad a la que mientras más nos exponemos, más está ese deseo de continuar siendo santos, de continuar apartándonos por medio del Espíritu Santo y dejando que Él obre en nuestras vidas. Y eso es lo que quería mencionar. Este tipo está orando. Este tipo está encendido. Fuego. Santo. Bueno, iba a decir, Sol, dale, Sol. Algo pequeñito que solo quiero Tranqui. agregar, em, y es como en ese proceso de santificación progresiva, en esos cambios en mí y a través de la palabra, porque creo que a veces uno en la búsqueda de tengo que ser santo, y pues lo digo porque he caído en eso, entonces me he encontrado con mi lista de mi checklist. Hoy no, no sé, hoy no critiqué, hoy no pensé mal, y empiezo a no a querer hacer que uno cuando realmente pues quien produce todo esto en mí es el Espíritu Santo, y cuán importante es no perder de vista eso. Pues la palabra de Dios me transforma y el Espíritu Santo sigue haciendo su obra y formando en mí el carácter de Cristo y lo que tengo que desarrollar, pero así como no perder de vista la santidad es por ese fruto y lo que viene obrando el Señor, porque si no uno cae en las fuerzas, y si uno quizá a veces es un moralista, pero no hay cambios profundos o esa transformación profunda. Brutal eso que acabas de decir. Y aquí quiero entrar de una vez con la siguiente pregunta sobre el caso de Diana. En la página número, empieza en la 77. Y bueno, entonces resumimos para que de pronto el que no alcanzó a leer el capítulo o está un poquito perdido. Se está hablando de una santidad, ¿verdad? De posición. Y a mí siempre me gusta ejemplificarlo. Yo siempre, cada vez que tengo una oportunidad de predicar por primera vez en una congregación, siempre pido una sábana blanca y una sábana roja. Y yo explico esa santificación posicional en donde está Jesús como un trono, ¿verdad? Está Cristo blanco, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros, como este es el celular, este eres tú, el libro es Dios, el Espíritu Santo y Jesús. Posicionalmente no te puede ver, porque el Espíritu Santo, Jesús mismo, ¿verdad? Impiden la visión. Entonces Dios te ve santificado no por tu capacidad, sino que te ve santificado porque el Señor es santo y hizo una obra en ti. Entonces tú tienes un nuevo estatus legal, ¿verdad? Porque Dios es bueno y justo y además es correcto, tiene que hacer justicia y los impíos tienen que pagar, pero el Señor pagó libremente y quedas libre, ¿verdad? Pero aquí esto es importante para la madurez. Por eso respondió a mi pregunta, porque hay cristianos que tienen 20 años y yo recuerdo, porque hay cristianos que 20 años, yo llevo 2 años acá, pero yo entiendo que el cristianismo es más o menos, ¿qué es lo que está pasando? O cuando ya maduré un poquito más, pero yo creo que este mantiene, un señor ya en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, y este que tiene como 2 años, yo veo más frutos aquí, yo veo como más conocimiento acá, más entrega, más laborioso, más madurez. Este tipo todavía sigue siendo vulgar, esta señora sigue siendo chismosa. Después entendí que es que en la santificación, ¿verdad? En la madurez, sí tiene que haber un trabajo en sinergia con el Espíritu Santo. O sea, aquí el hombre tiene que hacer esfuerzos. Aquí el hombre tiene que ser disciplinado. Aquí el hombre tiene que esforzarse en su santidad, no para salvación, ¿verdad? Sino para santificación. Y, pero aquí ahorita Sol decía algo crucial, y es que nosotros muchas veces entramos en etapas en donde hacemos un checklist. Entonces, hoy oré, hoy hice el devocional, o leí No desperdicie nuestras emociones, escuché el podcast, no sé qué, hice las 4 tareas espirituales, me porté bien. Después, pero si tú no estás conectado con el Creador, si tú realmente no tienes una relación con Dios realmente, esos checklists se convierten
en moralismo, ¿verdad? Entonces pasa casos como los de Diana, como el caso que pone Alejandra así. Entonces tú, por ejemplo, estás, listo, montaste una empresa, ¿no? Montaste un emprendimiento y le metías toda la ficha. Al principio no ganabas nada, después hay ganancias, tuviste que contratar más empleados, te toca pagar impuestos a los que viven en Estados Unidos, que eso sí les dan duro allá, ¿no? Toca pagar impuestos y no que el 30-60 de este aquí, por el IVA por acá, y uno dice, pero si me puedo quedar con todo esto. O el que le toca pagar, ¿cómo se llama eso que se paga en septiembre? Le toca pagar renta, capital, una vez al año, por primera vez. Uno dice, tengo que pagar todo eso, pero no se da cuenta que el Señor lo ha estado bendiciendo. Ven acá, antes me ganaba $1000, $500 me ganaba el mínimo yo, y bueno, ahí sobrevivía, pero ahora me gano 3 salarios mínimos. Ahora me gano 1200, $2000, $2500. El diezmo ya es demasiado. Uy, la ofrenda, no, el diezmo. El diezmo de $2500. Uf, con eso pago un empleado. Con eso le pago, aumento la nómina del emprendimiento y después puedo ganar más y más. ¿Ves lo que puede estar pasando en tu corazón? O sea, tus emociones te ganan. El dinero te emociona, te roba el gozo. Entonces quieres más y quieres más y quieres más y quieres más. ¿Alguien se siente identificado en alguna área de su vida? No tiene que ser solamente dinero, bienes, relaciones, amistades, estatus, marcas, ropas, carros, vehículos, seguidores. Eso permea en todo el vehículo, libros, Biblias. Todas esas cosas, cuando van acompañadas de una genuina relación con el Señor, tú puedes incluso instrumentalizar cosas sagradas como una congregación o una comunidad de hermanos que tú lideras o un ministerio que tú lideras. Lideras para ti mismo, crías a tus hijos para ti mismo, para que sean unos trofeitos. Oh, mira a mis hijos, les sirvo, le entrego todo a mis hijos. Wow, qué dedicada, qué abnegado, qué abnegada soy para que mis hijos puedan salir adelante. Pero no son para tus hijos, es para que tú te jactes de decir, este es mi hijo, el que terminó la carrera, el que está en el colegio. Estás criando para ti. Eso es el ejemplo que está haciendo Diana. Te roba el gozo. Entonces, es una correcta relación con el Señor. Por eso decía también hace un rato, uno puede estar haciendo muchas cosas en redes sociales. Hay hermanos que pueden estar haciendo, pero como dicen, 20 años de ministerio y de un momento a otro se espaturró. Pero cuando tú comienzas a examinar la vida de estos hermanos ministerialmente, uno dice, ya venían casos, ¿no? Recurrentes, algo recurrente. Y no es que no sean hermanos. Como decía Jesús, oren para que no sean tentados. Los que estaban al lado de Cristo. Cristo mismo para vencer la tentación. O sea, tenemos que estar alertas también para que nuestras emociones no gobiernen nuestras decisiones. Entonces, es un balance, una conciencia informada, una comunidad de hermanos, ¿verdad? Una comunidad dentro de la iglesia, una comunidad, un mentoreo, ¿verdad? Una persona que te ilustre. Hoy publicaba una cosita que debía yo hace rato que quería publicar hace mucho tiempo. Y alguien siempre me pregunta, yo creo que se publica en School, ¿qué es lo mínimo que yo debo hacer para enseñar? Y yo decía al final, uno tiene que estar acompañado, porque por más libro de emociones que tú leas, por más consejería que tú tengas, por más lectura que tú hagas de todo este tema, por más que lo reflexiones, hay cosas que no puedes ver. Hay cosas que necesitas un hermano, una congregación, que seas miembro de una iglesia, ¿verdad? Que te supervisen lo que haces, lo que publicas, con quién trabajas, un grupo pequeño, para que la iglesia te supervise, pueda ver esos 180 grados de visión que tú no das para ver. Ves para acá, pero para atrás no ves, y por más que voltees, no puedes ver, no das. Y en fin, amén. Recojo las ofrendas, paypal.me. Cierto. Em, listo, el caso de Diana. Ahí va. El caso de Diana.
¿Has experimentado algo similar en tu vida? ¿Alguien se siente identificado con lo que hemos estado reflexionando, con esa pregunta número 4? O termino con la última pregunta, porque nos queda poquito tiempo. ¿Has reflexionado que puedes estar haciendo algo, cosas para Dios, pero sin un correcto uso de tus emociones, Camilo? ¿Cuál respondemos? ¿La 4 o la que acabas de colocar ahí? Yo creo que las dos son muy parecidas. Entonces, si quieres, puedes abordar las dos con una sola respuesta o la que tú quieras. Ah, bueno, listo. ¿No? La 4 es de estos puntos que me pareció bastante interesante lo que puso pues Alejandra en su libro, porque me parece que es una forma bastante creativa, pero al mismo tiempo muy constructiva también de abordar las emociones, ¿no? O sea, por ejemplo, si, eh, si yo estoy sintiendo un ataque de ira porque tengo rabia con algo que me pasó, entonces sería buena idea recordar, bueno, listo, qué fue lo que realmente le dio ira a Jesús. Recordar los momentos en que Jesús estaba enojado y hacia qué estaba enojado. De pronto eso nos pone en perspectiva que Jesús como realmente es perfecto, entonces él estaba enojado por cosas que sí valían la pena, por cosas que sí tenían una trascendencia mayor, y yo de pronto estoy aquí enojándome por una estupidez, ¿no? O por algo que realmente no me edifica, sino que simplemente estoy dejando guiarme por una emoción que no es constructiva para mí. Entonces, el hecho de que yo, bueno, si yo cojo rabia por algo, me enojo por algo, yo pienso en ese momento, bueno, listo, ¿qué era lo que le enojaba a Jesús? Bueno, le enojó porque estaban ese poco de mercaderes en el templo, profanando el templo, ese tipo de cosas. Entonces ya es una razón legítima de peso que por la cual sí vale la pena enojarse, ¿no? Y no porque el café estaba frío, o porque no me llegó el pedido que yo estaba esperando, que son cosas que son rutinarias y que con un buen manejo de las emociones no nos deberían dejar ganar, ¿verdad? Entonces creo Sí. que como que pone en perspectiva, ¿ok? Yo pienso que a veces estamos en un mundo lleno de subjetividad donde creemos que ciertas emociones eh, se igualan con las emociones de personas que están en una situación mucho peor que nosotros. Amén. O sea, por ejemplo, hay una persona que está pasando una situación, por ejemplo, de cáncer o una enfermedad súper importante que está viviendo unas emociones muy altas. Entonces, la persona que está viendo emociones con problemas realmente insignificantes en comparación con eso, cuando le llegan, pero es que hay personas que están pasando lo peor que tú, entonces estas personas responden con egoísmo diciendo, no, pues es que mi emoción es igual de válida. Entonces, creo que Mm, Alejandra nos dice, bueno, ahora vámonos a algo mucho más importante, que son las emociones de Jesús, los problemas que está abordando Jesús, que son muchísimo más importantes que lo que cualquiera de nosotros podamos tener acá. Entonces, bueno, así es. eh, Hay una entonces cosita no, que, hay una cosita que tú y yo hablamos hace días, em, Cami, y yo te mandaba un mensajito con una captura. Y recuerdo porque lo subrayé aquí, dice, hacer lo correcto sin amor al Señor es ruido, es solo ruido o poca cosa ante sus ojos. O sea, podemos estar haciendo mucha, un devocional, estudios bíblicos, servicio, pero realmente, si no hay amor, eso no, eso es ruido para el Señor. Como dice 1 Corintios, eso es ruido, eso no glorifica al Señor. No hay una emoción correcta vinculada, dice Alejandra aquí. No hay una emoción correcta vinculada con amor a la obra del Señor. Creo que esta es la clave para distinguir esa delgada línea entre moralismo versus cristianismo. Ser correcto, ser próspero, hacer muchas cosas para el Señor, no necesariamente son obras que el Señor manda hacer, no agradan al Señor, no tiene impacto eterno. lo importante Em, es hacerla con el corazón puesto con las cosas correctas, ¿no? O sea, sí, por con ejemplo, amor, ¿no? O sea, como exacto, Pablo y dice, si no hay amor, no hay nada, ¿no? claro, y como hasta la oración, que días se enseñaba mi pastor algo maravilloso. Una oración, como tú dices, una oración, supongamos una oración así.
Me levanto en la mañana y me siento, bueno, con la cabeza por allá en la vuelta que voy a hacer hoy, el compromiso laboral que voy a hacer hoy. Bueno, Señor, bendíceme hoy, Padre, que me vaya bien, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, yo sé que no sé orar mucho, estoy de afán, Señor, pero ah, tu cabeza para otro lado y tu oración por aquí. O como hacen algunos católicos romanos, ¿no? Con todo respeto, como María Manice, no sé qué, pim, pam, pam, Padre nuestro que estás en los cielos, tin, tin, la cabeza por allá pensando en el desayuno. ¿Para qué sirve eso? O sea, ¿eso para qué? No tiene sentido. Es mejor una oración corta. Señor, voy mal de tiempo, mi oración tiene que ser dirigida a Él, con conciencia a Él, que glorifique su nombre. Padre nuestro, que realmente estás en el cielo, tu nombre es santificado. O sea, el modelo no es para repetirlo, ¿verdad? La oración no es una listica de peticiones tempranas, checklist, oré. Amor, te pregunta tu esposo, tu pareja, la gente que vive contigo, tu hermano, ¿oraste hoy? Sí, oré hoy. ¿Oraste hoy? Prediqué el domingo, prediqué lideré el grupo de jóvenes. Ok, ¿lideraste el grupo de jóvenes? ¿Había una conciencia realmente que estás sirviendo al Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Estás haciendo todo para la gloria del Señor? Esta mañana también meditaba devocionalmente en eso. O sea, esa declaración de haz las cosas como para el Señor. ¿Qué días me exhortó mi esposa? Me pidieron un video del trabajo. Y dije, mi amor, ponme la cámara ahí rapidito que mi jefa me pidió un videíto ahí. Ran, ran. Entonces lo grabé, cometí un error léxico. Y yo dije, no, mi amor, tíralo así, que eso. Y me dijo, mi amor, me dijo, no, mi vida, eso no debe ser así, porque uno todas las cosas tiene que hacerlas como para el Señor. Me tocó ponerme el micrófono otra vez de mala gana. Bueno, grabo otra vez. Pero me puso a pensar toda la semana. ¿Ves? A veces no lo hace tu pareja, pero en la iglesia un hermano te dice una cosita. Y me puso a pensar toda la semana que hasta hoy me tiene pensando y decía, tengo que hacer todo para el Señor. Hasta las cosas que yo hago para ustedes, mis hermanos, en school. Este día me decía esta mañana alguien, hermano, hay un video que tiene un sonido bajito. Y con mi esposa nos sentamos a escuchar los videos, cuál era, y a editar nuevamente el video y a subirle un poquito el volumen con gozo, con gozo. Yo decía, tengo que darle lo mejor a mis hermanos, porque en algún momento si uno no está pendiente de este tipo de cosas, uno termina instrumentalizando a los hermanos, a la propia comunidad que lo está apoyando uno, a tus hermanitos de tu iglesia, a tu familia, a tus hijos, los puedes instrumentalizar. Entonces es bueno que uno se esté recordando y purificando con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con congregarse, con escuchar, porque las verdades eternas y el Evangelio en su asunto más práctico se le olvida a uno. Eso es lo que está pasando en el caso de Diana. El Evangelio se le olvidó a Diana aquí, se le olvidó, pero cuando lo entendió, una cosita también que nos enseña nuestro pastor es, cuando viene la semana de los impuestos, paguen sus impuestos con gozo. No le roben al Estado. No, que el Estado se roba, que el presidente Petro, que no sé qué. No importa. Usted cumpla y dele gracias a Dios que está. Y mientras más impuestos pague, quiere decir que el Señor más lo está bendiciendo. Gloria al Señor. Pague con. Y yo, qué lindo eso. Sí, Señor, yo no voy a decirle a mi contador que tuerza las cuentas. ¿Cuánto es que tengo que pagar de impuestos? O sea, quiero pagar mis impuestos. Gracias, Señor, que quiero pagar mis impuestos. Mi amor, quiero dar el diezmo completo, cerrado. Y si hay más, más. Y si hay colaboraciones, en la iglesia siempre hay algo, que los presos, que no sé qué, que tal, que un familiar. Hay que dar la porción, el 10 y más. El de más. Déle el que necesita. Si un familiar le pide, pregunte si necesita más. No, que hermano, que un primo, un lejano que te pidió para un curso, estoy haciendo un curso de algo. Ah, bueno, mira, te voy a pagar la mensualidad y te voy a pagar el transporte y para los libros. Toma, sea generoso, ¿verdad? Cuida tu corazón también, eso blinda tu corazón. El Señor fue generoso. Sea generoso con soltura. Señor, o sea, despégate de ese tipo de cosas. Haz las cosas como para el Señor. Los favorcitos mínimos, las cosas que manda el jefe, ¿verdad? Cuando te piden, esa es la millita extra realmente, con amor. No, que mi trabajo ya no me gusta, llevo ándolo haciéndolo. ¿Qué tal si refrescas, ayunas, oras por eso para que el Señor renueve tu amor por tu trabajo si estás aburrida, aburrido, si estás cansado?
Si sientes que mereces más, ¿qué tal? Si tratas de intentar hacerlo, pedirle al Espíritu Santo que emotivamente te mueve a amar tu trabajo, porque es que no te tiene ahí por casualidad, es tu ministerio también, es tu lugar de evangelización. Pablo, siga predicando, varón. Fuego. No, cabal, hay dos versículos que me suenan, dos, sí, versículos. El primero es la confrontación a Israel, cuando dicen, de labios me busca este pueblo, pero su corazón está supremamente lejos. Lo parafraseo porque ahorita no lo tengo en mente. Y una de los mensajes a las 7 iglesias, cuando dice, o sea, le comienza ahorita no me recuerdo el nombre exacto de la iglesia, pero comienza a decir una de todo lo que ellos habían hecho, de que habían identificado a los falsos maestros y los habían echado, o sea, estaban haciendo todo bien, pero una cosa tengo contra ti. Creo que esa, no estoy seguro si esa la de sí, no estoy seguro, que has perdido tu primer amor. Y cabal, a mí me pega personalmente. Y, Ujú, hablo de las dos preguntas, porque o sea, yo soy alguien que le gusta mucho servir, yo sirvo en la iglesia, eh, y siempre trato, y estoy en varias cosas a veces a la vez, y siempre trato de ser luz, ¿verdad? Porque como algunos sabrán, yo estudio relaciones internacionales y he aprendido dentro de esta carrera que también mi rol como embajador de Cristo es ser ujú, ese representante de Él aquí en la tierra y porque es interesante esa función, porque es doble, o sea, tú eres representante de tu país en otro y tú mm. tienes también la conexión del otro país en tu país, ¿verdad? Tú tienes esa doble labor, función de comunicar ambas culturas. Entonces, tú como embajador de Cristo, tu función es ser representante de Cristo aquí en la tierra, pero también ser como es, como lo dice, si no estoy mal, es Ezequiel, estar a la brecha ahí, o sea, estar ahí intercediendo, orando y obrando en favor de los que están aquí ante Dios. Es bien interesante. Y son cosas que a mí, a veces, o sea, yo constantemente trato de decirle, Señor, yo no quiero hacer las cosas porque me miren, porque qué bonito es, o sea, así, yo últimamente he tenido varias actividades, gracias a Dios, relacionadas a mi carrera, pero yo digo, ayúdame, porque a veces se me olvida que es por ti. A veces se me olvida de que los lujos que pueda llegar a tener no se tratan de eso, no se trata de tener lujos, no se trata de qué bonito estar aquí, estar allá, fotito, sino realmente de que en medio de todo eso, o sea, ahí hay un ministerio. Y es algo que a mí constantemente, y cabal este libro me cayó como balde de agua fría, porque me he dado cuenta que últimamente como que he estado dejando de lado esa relación y lo he estado viendo Mm, más como una costumbre o algo de, sí, el checklist, ¿verdad? Más que ujú, como algo de ujú. decir, Señor, hoy quiero antes de todo conectarme contigo, hoy quiero antes de todo hablar contigo, Qué ¿verdad? Que lindo, también excelente. son cosas de hábitos, que también es algo que ahí voy. Excelente. Pero se trata de eso y es algo que cabal, el libro me encanta porque yo siempre lo miro, Diosito me pega con amor, pero me Qué pega. bueno, Y qué bueno. zarandea, te zarandea. Está Entonces, energizado usted. Pablo, yo creo que el Señor alerta también. Él va mandando avisos. Ojo por aquí, ojo por aquí, ojo por aquí, ojo por aquí. A veces uno los omite. ¿Verdad? Entonces, qué bueno que hayas decidido escuchar la voz del Señor a través de esta literatura, de estas reflexiones. La verdad que me gozo por ti, ¿verdad? Porque uno tiene como esa energización, esas llenuras también, y hay que buscarlas. Hoy me escribió, y concluyo la clase con esto, hoy me escribió alguien y me decía, hermano, estoy desesperado porque estoy buscando el bautismo del Espíritu Santo y oro y ayuno y no pasa nada. Incluso la misma búsqueda del Señor a veces no es con el corazón correcto. Entonces le hice un par de preguntas y él lo que quiere realmente es como, él quiere es como una infusión de poder. Él quiere tener sabiduría, quiere, ¿ves? Él quiere es el pescado. Pero realmente no está entendiendo que
Una llenura, primeramente es voluntanas, soberana voluntad del Señor, primeramente, pero realmente uno puede buscar algo genuino con el corazón incorrecto, ¿verdad? Entonces, no es buscar poder a través del Espíritu Santo, no es buscar un bautismo del Espíritu Santo, como algunos, como se enseña, ¿verdad? Sino más bien es mi relación es el Señor y yo, Dios y yo, una persona y yo. Em, si están pasando por esto, sería bueno como volver a retomar esos viejos hábitos. Ya ustedes han tenido encuentros con el Señor. Ya ustedes han tenido infusiones del Espíritu Santo. Ustedes ya saben dónde es, cuándo es y cómo es. Saquen el tiempo para el Señor. Es ahí a solitas. Ustedes ya saben cómo. Cada uno tiene un. Yo no puedo decirle una fórmula a cada uno de ustedes, pero cada uno de ustedes ha tenido encuentros con el Señor. Saben dónde está el Señor, cómo hablarle al Señor y cómo el Señor responde a cada uno de ustedes. Ustedes saben dónde es. Ustedes saben cómo es la vuelta, diríamos aquí. ¿Verdad? Entonces, de modo si no están pasando por esto, no hay ningún problema. Una relación con el Señor, no hay ningún problema. Pero para el que el Señor le está hablando hoy, sería bueno, vayan ahí a su lugar secreto con Dios y retomen nuevamente eso. El Señor les está llamando la atención hoy, ¿verdad? Em, aprende, cierro con esto, aprende a buscar, ve a donde el Señor, aprende a amar al Señor y vas a comenzar a amar las cosas por lo que realmente son, ¿verdad? El estudio, la sabiduría, el ministerio, el dinero, tu familia, tus hijos, tu soltería, tu matrimonio. Comienzas a amarlo por lo que realmente son. Tiene el lugar que realmente deberían tener. Es el Señor el que nos enseña. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos permitiste compartir cuánto nos has hablado hoy, Señor. Hoy teníamos una clase organizada, pero tú has decidido hablar a nuestro corazón, Señor, en diferentes áreas, a cada uno de nosotros, Señor. No permitas que se cierren nuestros oídos, Padre. No permitas que olvidemos, Señor, que necesitamos llenarnos nuevamente de ti, tener el corazón correcto contigo, Señor. Una relación correcta contigo va a poder ayudarnos a dirigir bien nuestras emociones, Señor, a relacionarnos bien con los demás, con nosotros mismos y a liberarnos a nosotros mismos de nosotros mismos, Señor. Poder experimentar el gozo de una verdadera libertad, Padre. Perdónanos porque quizás muchos hemos pecado, hemos fallado, Señor, en el dominio de nuestras emociones. Hemos puesto prioridades, Señor, incómodas donde no deberían ir, Señor. Hemos hecho cosas sin un amor genuino, Padre. Y quizás algunas cosas ya están encristadas en nuestro corazón, Señor, que no las podemos ver. Ilumínanos, Padre. ¿Qué es lo que no podemos ver? Ayúdanos a glorificar todo lo que hacemos en tu nombre. Danos la libertad incluso de olvidarnos de nosotros mismos, Padre, para amarte más. Que seas tú el primer lugar. Gracias por hoy hacer ruido a través de mis hermanos, Señor, y que podamos retomar una relación contigo, Señor. Padre, te amamos. Ponemos esta sesión en tu nombre, los capítulos que siguen, Señor. Te necesitamos, Padre amado Jesús. Clamamos por ti. Ponemos en tus manos la clase del día jueves, Señor. Libérale la agenda a mis hermanos, la carga, el cansancio laboral y podamos disfrutar de una clase, Señor, excelente de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, qué clase.